Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a tocar uno de esos casos que en medio de tantas situaciones salta una especie de cruce entre ilícito e ilícito. Una de esas historias que cruzan camino a medida que vamos contando otra. Para explicarme mejor, ustedes recordarán aquel caso del descuartizador de Tacumbú que habíamos tocado un par de capítulos atrás aquí en Escena del Crimen. Uno de esos protagonistas, uno de esos que participó de ese homicidio dentro del recinto de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, había tenido un episodio bastante particular con un agente de policía. De hecho, que fue ese episodio lo que lo llevó a estar en la penitenciaría y cometer finalmente dentro del recinto ese crimen atroz del descuartizamiento. Lo que vamos a contarles hoy no es la vida de ese hombre, de ese delincuente que mató en la penitenciaría, sino que vamos a contarle lo que le pasó a ese agente de policía Isidro Alvarenga. Ese agente de policía que había intervenido en aquel momento, en aquel asalto que se había protagonizado dentro de un bus, que le provocó inclusive una herida en el abdomen, una herida de bala, un balazo que quedó alojado ahí en el estómago y que con el paso del tiempo sobrevivió a esa intervención que él hizo, pero no a una segunda. Y ahí es donde vamos a poner hincapié en la jornada de hoy. Ahí es donde vamos a relatarles la vida de este agente de policía que termina asesinado por otros hombres cuando intenta hacer lo mismo, cuando intenta intervenir, cuando intenta cumplir su rol de agente de Policía Nacional. ¿A qué caso nos estamos refiriendo y cuántos años atrás? Nos retrocedemos, nos retrotraemos para comenzar a contar esta historia. Vamos a ver de quiénes se trata, quiénes son los asesinos y la víctima de aquel 2003. Perfiles. Víctima. Nombre: Isidro Alvarenga. Edad: 37 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: suboficial de policía. Domicilio: Compañía Pindolo Areguá. La víctima era un reconocido agente que años antes del hecho frustró un asalto a bordo de un ómnibus. Victimarios. Nombre: Víctor Evel Silguero Núñez. Edad: 22 años. Nacionalidad: paraguaya. Alias Morocho. Profesión: estudiante. Domicilio: Barrio Obrero, Asunción. Prontuario: robo agravado, robo y homicidio, tenencia de estupefacientes. El joven había salido recientemente de la cárcel, donde purgó condena por otros hechos de robo. Nombre: Agustín Adrián Maldonado. Edad: 25 años. Nacionalidad: paraguaya. Alias Thunder. Profesión: estudiante. Domicilio: Barrio Obrero, Asunción. Prontuario: robo agravado, robo y homicidio, tenencia de estupefacientes. Al momento de su detención, poseía la cédula del primo de Víctor Ever, Pedro Javier Silguero. ...5 de marzo del año 2003. Ese es el día en que todo había ocurrido, en donde este agente de policía Isidro Alvarenga interviene en este episodio que finalmente le causa la muerte. Él había tenido, como les conté al principio, un pasado que le llevó a esa suerte de cumplir con el deber, poniendo su vida primero que el de cualquiera. Mediante eso fue que llevó a dos hombres dentro del penal de Tacumbú por este asalto, hiriéndolo a él inclusive. Y sucede prácticamente lo mismo, es decir, en medio de una situación de asalto él también logra intervenir, pero esta vez los delincuentes pudieron más y lograron acallarlo, lograron asesinarlo. Vamos a ver en detalles qué ocurría en aquella fecha, apenas había comenzado el mes de marzo de aquel año. ¿Qué pasó?
La noche asuncena se había convertido en madrugada. Era el miércoles 5 de marzo del año 2003 y las céntricas calles de la capital estaban algo desoladas. Luego de participar de un procedimiento en la jurisdicción de la Comisaría 21 Metropolitana, el suboficial Isidro Alvarenga regresaba a su base en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía. La patrullera le bajó unas cuadras antes y empezó a caminar hacia su base. Al girar la esquina de Oleari y Aedo, a metros de su oficina, se percató que dos jóvenes corrían hacia él con un arma en mano. Al notar que la gente llevaba una placa policial en la cintura, lo atacaron a quemarropa. El uniformado ni siquiera atinó a defenderse cuando el criminal desenrajó el primer impacto contra su pecho. Él venía a un servicio que se estaba cumpliendo en la zona Mariano Roque Alonso. En esa época creo que era patrulla gigante, algo por el estilo. Y él terminó su servicio y vino hasta la oficina a buscar sus pertenencias para poder irse a su domicilio. Se le acercan dos sujetos y uno de ellos, sin mediar palabras, le apunta con un revólver, le pide sus pertenencias. En eso, cuando él saca las cosas de su bolsillo, se da cuenta que tenía una placa policial y que tenía un arma por la cintura. Entonces realiza dos disparos, uno en el corazón y después el segundo disparo ya con el dictamen del médico forense puedo constatar que le disparó también en el ojo, en el corazón y en el ojo, y prácticamente en el momento murió, ¿verdad? Malherido, Isidro cayó al medio de la calle hasta donde se acercó el desconocido para aplicarle otro disparo. Al escuchar los tiros, el oficial de guardia de delitos económicos, Hugo Romero, salió a verificar lo que estaba pasando. El guardia de un edificio aledaño, el Edeline 2, le contó que dos desconocidos habían disparado contra una persona y rápidamente acudieron hasta donde estaba la víctima y, para su sorpresa, resultó ser su camarada. Para entonces, Isidro ya no tenía vida. Los autores se habían fugado del lugar, pero no sin antes despojar a Isidro de su placa policial, su arma, una pistola calibre 45 y todo el dinero que tenía en el bolsillo. Los criminales corrieron y cuadras después abordaron un taxi. Dijeron ser policías y pidieron ser llevados a la agrupación especializada, pero rápidamente cambiaron de parecer y exigieron que se les traslade hasta la zona de la catedral, donde descendieron y se perdieron hacia la Chacarita. Isidro Alvarenga estaba predispuesto, como les decía, a dar su vida en aquel momento como ya había ocurrido en algún momento. Solo que esta vez la suerte no estuvo de su lado quizás, o solo que esta vez los delincuentes pudieron más que él, fueron más rápidos. Pudiera hacer otra explicación a esto que había pasado en ese marzo, en esa fecha 5 de marzo. En heridas que hablan, vamos a ver cuáles fueron los órganos que perjudicaron estos disparos, porque fueron dos y bastante certeros. Uno de ellos, de hecho, da en el rostro y el otro directamente afecta a un órgano clave, un órgano importante según lo que detalla un forense en su informe. Isidro no tuvo otra opción. Isidro, de aquel momento, aquel primer episodio que ponemos como referencia, donde él logra salir vivo, sí, con un disparo en el estómago, digamos, tuvo la suerte de que ese balazo, que ese plomo, no perjudique su vida. El disparo igual quedó alojado, pero no comprometía su estado de salud. Sin embargo, esta vez la historia era diferente. Fueron muy precisos los que lo atacaron. Los dos estaban armados en aquella oportunidad y no pudo repeler aquel atraco. En heridas que hablan, el forense recuerda en aquel momento en documentos cómo fue que mataron a este agente de policía. Heridas que hablan. 2 impactos de bala fueron los causantes de la muerte de Isidro Alvarenga. El primer balazo, el uniformado lo recibió estando de frente contra los asaltantes, quienes decidieron asaltarlo también. A quemarropa, dispararon contra él y un tiro perforó su corazón. Y presenta una herida en la región anterior del tórax, a nivel del 7º espacio intercostal, para el lateral izquierdo. Solamente una herida, sin orificio de salida. ¿Afectó el corazón? Indiscutiblemente. En la región del mediastino, donde estaba ubicado el corazón y los pulmones. Ajá, ¿el disparo fue de larga distancia?
Supongo que no de tan larga distancia, por lo menos 6-7 metros. Sin orificio de salida. ¿Se resume que falleció en forma instantánea? En forma instantánea, porque afectó el corazón directamente. ¿Arma de qué calibre aproximadamente? Probablemente debe ser arma corta, puede ser 7.65, ¿no? Eso lo va a dilucidar criminalística, ¿no? Cuando cayó al suelo, el criminal se acercó a él y remató el segundo tiro en su rostro directo al ojo. La víctima falleció de forma instantánea. El médico forense Humberto Sarubi diagnosticó como causa de la muerte shock hipovolémico por herida de arma de fuego. De su cuerpo se extrajo una bala calibre 22 milímetros que sirvió para comparar con las del arma incautada de los entonces presuntos autores, hoy en día condenados. Bueno, para Isidro el destino tal vez le jugó unas malas cartas, porque poco antes de que él haga esa segunda intervención dentro de su foja de servicio como agente de civil, porque era solo producto de la casualidad, no es que él estaba asignado a algún tipo de operación especial donde vestir de civil, siendo policía, sea algún tipo de estrategia para disuadir a delincuentes que operan en las calles. No, indefectiblemente esto era la casualidad que se cruza en dos oportunidades en su vida. En la primera él logra salir, digamos, con un disparo, pero continuar con su vida, estaba vivo al menos. Pero en la segunda ocurrió que minutos antes de que se encuentre o se cruce él con los delincuentes, porque ahí hay dos hipótesis, minutos antes de que él se cruce con estos dos delincuentes, asaltan a un joven de 23 años. Lo llegan a sacar, despojar de sus cosas estos dos asaltantes y luego comienzan a huir. Y ahí es donde se encuentran con Isidro, que iba camino a reportarse a la unidad donde él está adscrito, ¿no? A la dependencia policial donde tenía que cumplir con sus trabajos, con su rol como policía. Y ahí hay dos teorías con respecto a lo que ocurrió en aquel entonces. Una de las hipótesis habla de que él intenta reaccionar como lo había hecho en una primera oportunidad donde sale con vida, herido pero sale con vida, que es el caso que les comentaba al principio, que lleva a dos hombres a Tacumbú, quienes posteriormente se convierten en protagonistas de una carnicería que ocurrió en el penal de varones. Y la segunda habla de que él también fue víctima de los asaltantes, es decir, estos dos delincuentes, después de asaltar a un chico de 23, se encuentra con él y le intentan sacar también sus pertenencias, y en eso él reacciona y termina muerto, porque lastimosamente eran más que él, al menos en armas. Estaban mejor pertrechos que él solo y no pudo reaccionar intentándose defender. Además del factor de la rapidez, por supuesto, de 2 contra 1, que diferente es cuando el encuentro es de 1 a 1 y se encuentra y uno, quizás porque en un poder de reacción puede responder más rápido. Esta no fue la oportunidad. Veamos cómo las circunstancias llevan a poner como víctima esta vez a Isidro Alvarenga, este agente de policía asesinado. Un robo minutos antes. La seguidilla de asaltos perpetrados por los autores empezaba a develarse aquella misma noche del asesinato de Isidro, cuando agentes de la Comisaría Tercera Metropolitana llegaron al lugar. Un joven de 23 años llegó hasta ese mismo sitio, donde comentó a los efectivos policiales que minutos antes de escuchar los disparos que acabaron con la vida de Isidro, él había sido también víctima de un asalto entre las calles 14 de Mayo y Aedo, a escasas cuadras del lugar del hecho. La víctima era Percio Hernando Daniel Ortigosa Sánchez, a quien los malvivientes habían despojado de 70.000 guaraníes y de una mochila que contenía documentos y otras pertenencias. Me interceptaron dos sujetos al salir de un hotel céntrico y me pidieron lo primero que tenía, que le entregue el dinero. Y yo le dije que le iba a entregar el dinero, pero que solamente mi cédula me dejaran en mano. Y que el dinero no había problema. Y me dijeron en un momento dado que si yo no me movía y si me quedaba ahí como estoy, no iba a pasar nada. Y cuando me tiraron hacia la pared para ver si yo no tenía armas, pues me revisaron acá la cintura. Y como no encontraron nada, entonces comenzaron a buscar por los bolsillos si tenía algo de dinero. En el bolsillo trasero encontraron el dinero. ¿Estaban ellos muy nerviosos aparentemente? Sí, muy nerviosos bastante. Muy nerviosos bastante. ¿No te percataste si ellos tenían algo o no? Sí, tenían un calibre 22.
Después de asaltarte a vos, ellos huyeron. Huyeron y vinieron hacia Juan Alvarez. En una peligrosa acción, el estudiante, en compañía de otra persona, persiguió a los delincuentes que huían a pie hasta que escucharon los disparos y decidieron detenerse hasta que no hubiera peligro. Posteriormente siguieron su camino y se encontraron con el lamentable crimen del uniformado. Hay que recordar también quién era Isidro Alvarenga dentro de todo esto. Un agente de policía bien recordado por sus amigos, un hombre que estaba predispuesto siempre a cumplir con ese juramento que él hizo a su país, que juró a la institución. El rol de policía él lo tenía bien sabido, él entendía bien que no era solo a la hora de presentarse a la comisaría, vestir el uniforme y salir a patrullar. Él era policía a las 24 horas y en cualquier momento. Esa determinación que tenía uno lo puede probar, no porque vaya a querer quedar bien con la memoria de esta gente de policía, sino que lo tenemos de dos casos ya como experiencias. El primer caso que les relaté lleva, digamos, a un episodio, inclusive lo tratamos acá, el del carnicero de Tacumbú, y este que lastimosamente lo tiene a él como víctima. Siempre estaba predispuesto a reaccionar y eso se notaba muy bien en su carácter y era bien visto por sus amigos. La historia de Isidro Alvarenga en la memoria, en el relato de quienes eran las personas cercanas a esta agente de policía. Un buen policía. El crimen de Isidro sin duda alguna dejó consternada no solo a la capital del país, sino a toda la nación y a las fuerzas policiales. Nacido en Caacupú el 15 de mayo de 1965, Isidro Alvarenga era siempre recordado como un buen policía, incluso hasta hoy día, por quienes lo conocieron. El agente del orden, el 30 de agosto del 2001, había sido condecorado al convertirse en héroe durante un asalto a un microbús en la ciudad de Eusebio Ayala, en el departamento de Cordillera. En aquella oportunidad, Isidro iba a bordo del transporte público cuando un grupo de delincuentes lo tomó por asalto el 15 de aquel mes y año. El agente de civil intervino en el hecho y asesinó a uno de los malvivientes, quedando también herido él durante el atraco con un balazo a la altura del estómago que lo dejó hospitalizado varios días. Él era un suboficial muy reconocido por su arrojo, por su ímpetu, por su fanatismo, ¿verdad? No era el primer procedimiento que él había hecho, por eso siempre en los procedimientos grandes él era uno de los primeros que era convocado, porque era un suboficial muy preparado. Y justamente tuvo la mala suerte que estuvo en el lugar y momento equivocado. No estaba preparado, él jamás pensó que a esa hora, ¿quién va a pensar que a esa hora alguien va a venir a dispararte directamente, verdad? El uniformado vivía en la Villa Oasis de la compañía Pindolo de Areguá con su mujer Lilian Concepción Gauto y sus dos hijos, María Belén y Walter Ariel, quienes quedaron huérfanos. Hasta el día de su muerte prestaba servicios en el Departamento contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía. Sus compañeros y camaradas lo habían puesto de mote El Gato, debido a su gran hazaña en el autobús en el año 2001, momento desde el cual vivía con una bala alojada en su cuerpo. Isidro Alvarenga fue asesinado el 5 de marzo del año 2003, cuando en una de las hipótesis que tienen los investigadores, él intenta obstruir el paso, la huida de dos delincuentes que acababan de asaltar a un chico de 23 años en Asunción. Y en otra de las tesis, él es víctima de estos dos delincuentes que ya habían asaltado a otro joven, y en ese forcejeo, intentando él defenderse siendo agente de policía, termina siendo reducido por los dos delincuentes que estaban armados y asesinado con dos certeros disparos. A la vuelta de esta primera pausa vamos a comenzar a desglosar la investigación que hace la policía, los propios camaradas de este agente, y cómo llegan a determinar quiénes son los autores de este hecho. Y no es de sorprender que nuevamente nos encontremos con hombres con varios antecedentes policiales en su haber. Todo esto a la vuelta de la primera pausa aquí en Escena del Crimen.
Isidro Alvarenga era un agente de policía bastante tenaz en cuanto a sus labores como policía. Como les decía en el bloque anterior, era uno que sabía muy bien que el rol de policía no se cumple solo con vestir el uniforme, sino que en todo momento es al parecer que estaba alerta y con la intención de intervenir si así lo fuese necesario. Y esto se puede conocer a través de la historia que él tuvo, que cuentan sus amigos, aquella anécdota que termina llevando a 2 delincuentes de un bus a un penal, al penal de varones de nuestra ciudad, de la ciudad de Asunción, y él quedando herido con un balazo en el estómago que se quedó, por cierto, ahí como recuerdo de aquella intervención corajuda que tuvo. Pero en una segunda parte esto no se repitió. Desafortunadamente él fue asesinado con 2 tiros, también hecho por 2 delincuentes que habían asaltado a otro joven antes que a él, minutos antes, y en esa huida al parecer es que el infortunio se cruza o cruza en ese triángulo a estos 3, ¿no? A los 2 asaltantes, a Isidro y también a la poca fortuna porque termina él muerto. En el ojo del investigador, uno de los comisarios de aquel entonces de la sección homicidios del Departamento de Investigaciones comienza a relatar lo difícil que era la investigación en aquel entonces, porque hoy tenemos cámaras de circuito cerrados en cualquier lugar. Es muchas veces más fácil encontrar imágenes que puedan atestiguar cómo es que ocurrió un asalto, un asesinato, un hecho punible. En aquel entonces esta tecnología era poca, no se contaba con mucha y era prácticamente una cuestión de suerte. Más bien servían los testimonios y había que trabajar a los testigos en aquel entonces, porque el miedo de hablar subsiste siempre en este tipo de situaciones, pero lograron finalmente obtener datos que cruzando con fuentes humanas, es decir, con informantes, llegan a formar el rostro de quienes fueron los asesinos. Así fue como la policía comienza a dar sus primeros pasos, uniendo los primeros cabos en la investigación. El ojo del investigador. Había pocas pistas. A partir de ahí, al otro día, esa misma noche, al otro día comenzamos con las averiguaciones referentes a las posibles personas. En esa época no había tantas facilidades como ahora de tener circuitos cerrados y compañía. Y era ya un horario donde ya había poca circulación de personas. Entonces comenzamos a hacer un trabajo minucioso, prácticamente averiguando desde dónde estos sujetos venían realizando sus fechorías, porque antes de que ocurra ese hecho también hubieron como 4 o 5 denuncias de personas que fueron asaltadas por 2 sujetos de la misma característica. 2 vainas claves. Incluso realizaron disparos con el arma reglamentaria del suboficial, que 1 o 2 días después nosotros, al hacer un rastrillaje en Ricardo Brugada, pudimos nosotros encontrar los 2 casquillos, que era un calibre 45 en esa época. Era un calibre peculiar, ¿verdad? Eso nosotros habíamos levantado, llevamos en criminalística. Y ese mismo día realizamos como 4 o 5 allanamientos consecutivos en diferentes casas, tratando de identificar a uno o a los 2, ¿verdad? La misma pistola. Entonces en ese interín se nos acerca una persona y nos manifiesta que sí, efectivamente, un fulano de tal, alias Thunder se le decía en esa época, tenía un arma con la misma característica del suboficial y que estaría en la casa de otra persona. Fuimos, allanamos ese domicilio, no le encontramos ninguno de los 2. Un asalto fallido. 2 o 3 días comenzamos a hacer continuamente allanamiento, búsqueda, rastrillaje, barrera. En una de esas un oficial venía en la línea 27 y 2 sujetos comienzan a asaltar a los pasajeros con la misma característica, a escasos metros de investigación, a 400 metros antes por ahí. Realizan el asalto con el arma reglamentaria del suboficial y con el calibre 22 con el que le habían asesinado unos días antes. Entonces pone a conocimiento y nos vamos completo, investigación de delito económico, automotores, todo lo que era la Fuerza Especial en aquella época. Entramos otra vez a rastrillar lo que era la Chacarita, ¿verdad? Sin tener éxito, volvimos ya prácticamente a las 10 de la noche. Recibimos una llamada de una señora que justamente le tenía de rehén a una familia donde estaba bajo los efectos, qué sé yo, de droga o alcohol, y
Llegamos hasta casa, rodeamos e incluso hubo un enfrentamiento y le pudimos detener a los dos sujetos. Los detenidos fueron Víctor Evel Silguero Núñez, un joven de 22 años, y Agustín Adrián Maldonado, de 25, quien al momento de su detención tenía en su poder la cédula de Pedro Javier Silguero, primo de Víctor Evel. Recuperamos el arma del suboficial y encontramos el arma con el que se le había matado también. Es un revólver calibre 22 y la víctima en aquella época del suboficial Alvarenga recibió un impacto del mismo calibre, donde se hizo la autopsia y se extrajo la bala, que será comparado para poner a prueba a conocimiento de la Fiscalía. Bueno, les decía que los relatos principales que digo principales por lo importante que eran esos testimonios, hacen que la policía, al no contar con lo que hoy es prácticamente un elemento fundamental en una investigación policíaca, que es el circuito cerrado, ante la carencia de eso se recurra a lo que son los informantes y a los testigos. Bueno, esos comentarios, esas descripciones que hacían prácticamente envueltos en el anonimato, permitió a la policía recurrir a lo que es el boceto o retrato hablado, dibujar el rostro de quienes pudieran ser los autores de este hecho. Y vamos a ver qué es lo que se dibujó en aquel entonces de quienes eran los hombres, los responsables de este crimen. Y vemos esto en el documento de evidencia. Bueno, este es Ever, Víctor Ever Silguero Núñez, en aquel entonces 22 años, él es paraguayo. El cutis que le describía era moreno, así lo describían los testigos. Después se accedió a sus datos y bueno, se sabía que era estudiante, residente de Barrio Obrero, y su prontuario habla de robo agravado, robo y homicidio, tenencia de estupefacientes del año 2003. Es lo que se consigna en en parte de la ficha policíaca. Pero lo llamativo es que el crimen de Isidro Alvarenga, por ejemplo, no está dentro de la ficha de este muchacho, ¿no? Perdón, de este joven que ahí ven en pantalla. Veamos ahora el otro de los autores de este crimen. También mediante la descripción de testigos se logra acceder al retrato hablado de Agustín Adrián Maldonado, 25 años, paraguayo, se le conocía con el alias de Thunder a este joven estudiante también de Barrio Obrero. Él tiene antecedentes por robo agravado, robo, homicidio, tenencia de estupefacientes según el detalle, también mitín de internos según lo que describe, y motín de internos, perdón, y también figura sí, el homicidio de Isidro Alvarenga. Van a ustedes fijarse que el cierto parecido que hay en la descripción es bastante, porque si hay algo con lo que contaba la policía, son las facciones anglosajonas que permite el software en el dibujo de retrato hablado, porque todo esto se hace a través de un software que sí es, digamos, obsoleto prácticamente a estas alturas, pero en algunas ocasiones se sigue utilizando. Si bien los rasgos no son de este continente, no son regionales, igual es muy cercano a la descripción que da ahí a la foto real. Fíjense ustedes, en la zona del mentón, un mentón pronunciado, fuerte, ¿verdad? Con inclusive una pronunciación en la parte de esta zona, bajo los labios inferiores, el grosor de los labios y también la caída propia del párpado, inclusive tenía un defecto en el ojo, y si bien acá casi no se consigna en este sector, al menos el testigo describe para que el dibujante o el que opere la máquina pueda también hacer esta notable singularización en el dibujo, que es la caída del párpado y hace que tenga unos ojos caídos, cansinos tal vez, por decirlo así. Lo que quiero decir es que son muy parecidos, tanto el boceto como el retrato hablado, como la fotografía real de los autores. De los dos, de hecho, ustedes se van a fijar o se fijaron que los dos son bastante parecidos. Básicamente con esto, la policía recupera, digamos, terreno dentro de la investigación, porque era notable lo dificultoso que era investigar sin muchas herramientas. Estos chicos, les decía que se hicieron digamos, objetos de valor en ese entonces, ¿no? Habían asaltado a un chico a los 23 años y también al policía, al parecer, despojaron de objetos de valor en aquel entonces. ¿Qué hicieron con esa plata? ¿Qué se fueron a hacer?
después de cometer estos atracos y el homicidio finalmente, en el segundo de los golpes que dieron. Y cómo es que esto se constituye después en una significativa pista a seguir, un hilo conductor de la investigación para los agentes de homicidios. Veamos. ¿Qué hicieron con el dinero? En solo 3 días en la capital, los mismos cometieron casi una veintena de atracos. Sin embargo, se hablaba de al menos 45 robos que se les adjudicaba a Víctor Ever y a su cómplice Agustín Adrián en menos de una semana. Sí, en poco tiempo, en 3 días había como 17 denuncias en contra de ellos, ¿verdad? Incluso, antes de asesinar a la gente, los criminales ya habían cometido otros atracos que marcaron la hoja de ruta desde la terminal de ómnibus de Asunción hacia el microcentro capitalino, hasta donde llegaron intentando escapar de la justicia, pues Víctor Ever estaba en situación de fuga de la cárcel de Emboscada. Después de la detención de estas 2 personas, nosotros hurgamos un poco más de cuál fue el motivo que les llevó para que realicen tantos asaltos, incluso un homicidio en esa época. Y ahí nos dimos cuenta que uno de ellos era un prófugo de la cárcel de Emboscada en aquel entonces, ¿verdad? Sabía, días antes del hecho, o sea, meses antes del hecho, habían desaparecido se habían fugado como 6 peligrosos delincuentes y uno de ellos justamente era el que había cometido el hecho, ¿verdad? Él se fue y se refugió en el interior, de ahí le conoce a un primo y al primo le dice él que en la capital se vive mucho mejor que en el interior y que él le iba a enseñar cómo se vivía bien. Entonces ellos tomaron un ómnibus, vinieron hasta Asunción y desde el momento que se dejaron la terminal comenzaron a asaltar desde la terminal caminando hasta que llegó a la noche ya hasta la sede de delitos económicos y posteriormente ya a la Chacarita. Lo más estremecedor de la historia, que empezó con la muerte del suboficial, fue todo lo que sucedió inmediatamente después del crimen, que fue descubierto tiempo después por los investigadores. Nosotros 1 o 2 días después recibimos la información de que esta misma persona, al cometer el hecho, ya que le sacó dinero en efectivo al suboficial, dinero en efectivo, le llevó su arma reglamentaria, le llevó la placa policial. Antes de eso realizaron otros asaltos donde robaron joyas, dinero. Fueron hasta un prostíbulo, pero eso no lo supimos mucho tiempo después. Fueron hasta un prostíbulo, estuvieron hasta altas horas de la madrugada. De ahí ellos se fueron hasta la Chacarita, ¿verdad? Está con nosotros la fiscal Teresa Sosa, me voy junto a ella para comenzar a hablar y a desgranar un poco lo que fue la investigación. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, comentanos un poco qué recordás de este caso de Isidro Alvarenga, del agente de policía. Bueno, la verdad que este caso es muy antiguo, el año 2013. Y resultó que yo estaba de turno, ¿verdad? Sí. Y recibimos una denuncia acerca del fallecimiento de una persona, de un hombre de sexo masculino. Él estaba vestido de civil sobre las calles Oleari. Y la denuncia luego del Departamento de Delitos Financieros y Económicos de la Policía Nacional, donde informan de que es un funcionario policial, ¿verdad? El suboficial Isidro Alvarenga. Y luego inmediatamente recabamos los datos, por suerte, el testimonio de un guardia de seguridad de uno de los edificios que está sobre la calle Oleari, quien nos proporcionó la descripción de los hechos. Es decir, que había 2 personas de sexo masculino, que uno de ellos realizó 2 disparos en contra del cuerpo, ¿verdad? De la persona del que fue en vida el suboficial Alvarenga, y se dieron a la fuga corriendo sobre la calle Oleari. Por supuesto que la policía inmediatamente desplegó, ¿verdad? todo un patrullaje, ¿verdad? De la zona, y es así que entonces se le ubicó a un taxista. Resulta que estas personas habían subido al taxi, el taxi los llevó hasta la zona donde está el local de la Municipalidad de Asunción, allá debajo del Cabildo, los dejó y entonces nos pudo describir, ¿verdad? Que justamente uno de ellos tenía un arma de fuego y el otro
tenía en su poder el arma de fuego de propiedad del suboficial Alvarenga. La placa también te mandó. ¿Verdad? Sí, y le habían sustraído también su placa, pero el taxista lo que vio fue el arma que era niquelada. Entonces eso Ok. es lo que le llamó Le llamó mucho la la atención. atención, ¿verdad? Y entonces así pudimos ubicar de que se trataban de las mismas personas que habían disparado contra el suboficial de policía. Entonces eso va y se esconde en la chacarita. Así mismo es, ¿verdad? Pero ya teníamos la descripción física de las personas y también de su vestimenta. ¿Pero cómo logran dar con ellos después, doctora? ¿Cómo? Y se realizó una redada en la zona del barrio Ricardo Brugada y a través de informantes se llegó a que se habló de que estas personas serían porque llamó mucho la atención que cuando se bajaron del taxi, una de ellas hizo un disparo al aire que alertó a la gente, ¿verdad?, que vive en esa zona y Ok. muchos también los observaron. O salieron a ver qué pasó ahí. Exacto, los vieron a ellos. Y ahí por supuesto que ya los conocieron, ¿verdad? Porque las dos personas eran gente que tenía ya antecedentes penales, ¿verdad? Pero la gente ya con Sí, veo- 22 y 25 años, ¿verdad? 22 Bastante y jóvenes, sí. 25 años, bastante jóvenes. Y con antecedentes ya para esa edad bastante pesados, ¿verdad? De Sí. intento de robo, Sí, tenencia de estupefacientes, entre otras cuestiones bastante complejas, ¿verdad? Sí, bueno, realmente estas personas eran adictas también, ¿verdad? Eran adictas, que es nuestro Gran es un problema que tenemos hasta ahora. gravísimo que cada vez está aumentando. Pero doctora, en aquel entonces, ¿ustedes cómo establecen ese cruce que hubo entre ellos dos y el agente de policía? ¿Finalmente lo intentaron asaltar o intenta Isidro reaccionar ante el No, asalto que había ocurrido no. antes, Resulta que sucedió un asalto previo al hecho? a una cuadra, ¿verdad? A una cuadra. Y esta persona también fue un testigo clave, porque pudo describir a las personas que le habían asaltado. El ¿Verdad? chico de 23 años. Exacto. Entonces, al girar sobre Oleari, estas personas se encuentran como que se topetan con el suboficial Isidro Alvarenga. ¿Pero le identifican porque estaba uniformado o estaba de civil? No, él estaba de civil. ¿Pero y cómo logran saber que era policía? No, yo creo que ellos no sabían que era policía. Que ellos no sabían. Recién se enteraron cuando le disparan, cae al suelo y al sustraerle el arma que él tenía, vieron la placa. O sea, no fue antes que ven la placa. No, no, con posterioridad. Y ahí no ¿Verdad? logran establecer exactamente por qué pararon frente a Isidro. Si fue porque quisieron asaltarlo o Isidro reaccionó. Y bueno, esa es la parte que ya no vamos a poder saber porque no tenemos. O sea, en aquel entonces no se pudo testigos. saber. No, no tenemos. Pero lo que sí tenemos es con claridad, ¿verdad?, que fue un homicidio doloso. Es por eso que el tipo penal que yo había solicitado fue el de homicidio doloso, no el de robo agravado con resultado de muerte. Porque pero el haberle robado el arma no constituyó en el robo agravado. Pero tampoco. fue después de haberle disparado. No fue en forma previa. O sea que, ¿Verdad? a ver, para entender un poco después y nos digan la gente, la fiscal Sosa, a ver, considero mal los hechos. O sea que Claro. primero lo matan y aprovechan ese hecho para Sí, robarle y no sí. es que con la finalidad del robo lo matan. Sí, no, que nosotros entendimos de esta forma. Porque a la persona a la que sí habían asaltado unos minutos antes fue diferente, porque le intiman, no le disparan, que es muy importante eso, le intiman para sustraerle sus objetos. En cambio, a esta otra persona con la que aparentemente se topetan en forma sorpresiva, le disparan. Y Y- al revisarle, entonces le sustraen su placa de policía y su revólver de la marca Rossi, que era niquelado, plateado. Y es donde cabe de repente uno ya, pero es meramente especulativo, ¿verdad? El por qué ocurre en ese orden de cosas. O sea, sí o sí tuvo que tal vez Isidro reaccionar para que Puede ellos ser. decidan disparar. Ya que Puede en el ser. caso anterior Puede ser. no es que ocurre, digamos, un agravio para sacarle algo Puede al... ser, pero el arma del oficial Alvarenga no se disparó. Solamente, No hubo percusión. No, solamente se dispararon, se escuchó porque el guardia de seguridad del edificio que estaban ahí sobre la calle Oleari escuchó claramente 2 disparos y sale inmediatamente afuera.
ve a una persona de sexo masculino tendido y ve a 2 personas que van corriendo sobre Oleari hacia la zona del barrio Ricardo Brugado. Y justo esto coincide con la cantidad de disparos que recibe la gente de policía Así es. y que le Claro, saca la vida a la es gente. claro. ¿Verdad? Por supuesto que ahí se hizo la autopsia, ¿verdad? Y se sustrajeron los proyectiles. Mira que eso sirvió después más adelante para poder determinar que correspondían al arma que luego fue ubicada. ¿Cuántos años le dieron el fiscal a ellos? Bueno, en el caso de uno de ellos se le dio 13 años de pena de penitenciaría y el otro tuvo una sanción de 10 años. Resulta que es muy importante aclarar que en ese momento estamos hablando del año 2003, 5 de marzo del año 2003. ¿verdad? Sí. Exactamente, que fue la fecha de consumación de estos Del hechos hecho, punibles. Sí. Estaba en vigencia el anterior artículo 105 del Código Penal. Claro. Y que establecía que la pena más alta era la de 15 años de pena de penitenciaría en caso de homicidio. ¿Qué es lo que castiga a Ever o Agustín? ¿Recuerda eso? A los dos. dos. A los dos, ¿verdad? Porque la mínima se establecía en 5 años y la máxima en 15 años. Entonces, uno de ellos fue condenado a 13 años, que es una muy alta, y el otro a 10 años. Porque lo que se demostró es de que la persona que tenía el revólver, el que disparó efectivamente, ¿verdad? Fue el que tuvo como condena la de 13 años de pena de penitenciaría. ¿Recuerda quién de los dos fue? Si fue Ever o Agustín, doctora, Sí, pero voy a tener que... el que había disparado. Digo, como para Sí, establecer, porque ahí también sí. en parte uno entiende el de las condenas, ¿verdad? Sí. A mí por lo menos me queda que es Ever porque fue el que recibió la mayor cantidad de años dentro de la condena. Silguero. Ever Silguero. Víctor Ever. Él es el que estaba armado y se Sí, prueba después de que fue exactamente, el sí. tirador. Exacto. Y todos los testimonios indicaban, porque creo que había un pescador también que fue clave dentro de toda esa... Resulta ser que a este pescador primero se le había aprendido como sospechoso. Ah, ok. No Como fue un testigo. sospechoso, Ok. exactamente, ¿verdad? Y luego, con motivo de la declaración indagatoria, ¿verdad? Porque es un derecho que las personas tienen el texto de declaración, y allí pudimos saber, ¿verdad?, de que esta persona no había participado. Les conocía, pero no había participado. Doctora Teresa Sosa, gracias por el tiempo. Muchas gracias, muy amable. Bien claro, entonces, ¿cómo fue la investigación y de hecho cómo llegan a establecerse también las responsabilidades teniendo en cuenta lo que era el código en aquel momento, ¿verdad? Son considerados o fueron consideradas penas altas debido a la coyuntura jurídica que se vivía en aquel momento. Vamos al segundo corte aquí en Escena del Crimen y a volver la conclusión. ¿Qué es lo que determina el tribunal? Que si bien ya lo adelantamos, pero finalmente cómo se establecieron las culpas en aquel momento. Víctor Ever Silguero Núñez, 23 años, paraguayo, 22 años. Era de Cutis Moreno, estudiante, barrio obrero, ahí vivía y con antecedentes de robo agravado, robo y homicidio, tenencia de estupefacientes. El otro sospechoso, Agustín Adrián Maldonado, de 25 años en aquel entonces, también paraguayo, estudiante, también de barrio obrero, con antecedentes por robo agravado, robo y homicidio, tenencia de estupefacientes y después otros que figuran ahí entre sus antecedentes. 13 y 10 años, la condena que le dio un tribunal en aquel momento y como les decía la fiscal Teresa Sosa, en aquel entonces el artículo 105 del Código Procesal Penal decía que ese era el tipo penal a calificar de aquel momento y por eso lo llevan con esa forma en que ocurrió, la cronología de cómo se dan los hechos, de que lo matan y después se apoderan de sus cosas, quizá eso es lo que hace sopesar del por qué en aquel momento la pena no fue mayor. Hoy están libres, ya compurgaron, o no compurgaron, pero salieron antes en esta situación y finalmente están en la calle. ¿Qué se hizo de ellos? ¿A qué se dedican? ¿Cometieron otros crímenes? ¿Cayeron en la policía? ¿Cómo es que no figura, por ejemplo, en la base policíaca de Ever el homicidio de Alvarenga? Bueno, fueron algunas de las cosas que nos preguntamos desde la producción aquí también en Escena del Crimen. ¿Será que ellos continuaron borrando sus antecedentes
para continuar delinquiendo? Son preguntas que quedan dentro de un crimen que dejó ese sinsabor de que algo más se podía haber hecho por parte de la justicia, al menos la que llevó a tribunales a estos dos hombres, que ya se constituían en aquel entonces como delincuentes peligrosos, mantenían en zozobra la zona céntrica de Asunción. Llegamos así al final de un episodio más de Escena del Crimen. Muchísimas gracias por la compañía. No olvide, usted puede volver a vivir este episodio este domingo, vivirlo a las 23 horas también por la pantalla de Unicanal. Muchas gracias a los amigos de Óptica Carrón ahí en Cerro Corá y Tacuarí, a los amigos, a la familia Costa Imas que siempre atiende y súper bien. No olvide que ahí yendo a mencionar el programa de Escena del Crimen usted accede a un 30% de descuento en cualquier tipo de modelo que tenga. No olvide que hoy en día sopesa lo de los lentes de sol por el sol intenso que tenemos. Muchas gracias, nos reencontramos la próxima semana con otro capítulo más aquí en Escena del Crimen. Adiós.